y estamos en Judas, que es una carta pues bastante fuerte. Es una epístola que realmente tiene un doble propósito: exhibir a los falsos maestros y exhortar a los verdaderos cristianos, ¿no? Exhibir a los falsos, exhortar a los verdaderos hijos de Dios. Y eso que hace Judas, ¿recuerdas? No es Judas el que traicionó al Señor Jesús, ni tampoco Judas aquel que estuvo en el ministerio del Señor Jesús mientras estuvo en la tierra, sino este es Judas, que fue medio hermano de Jesús, también medio hermano de Jacobo o de Santiago. Y él escribe con mucho amor a la iglesia, justo para eso, evidenciar el carácter y la conducta de los falsos maestros. Y nos invita realmente a luchar por la fe. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso porque es el versículo clave de la carta y porque es el texto que nos toca revisar hoy. En los versículos 2 al 4, que es la sección que estaremos observando. Vamos a ir pianito. Creo que amerita cada uno de los preceptos que se establecen en la carta. Son importantes de considerar bien. Qué bueno es estudiar la Biblia y entender la Biblia, ¿no es así? Ya basta de mensajes humanistas, ya basta de superación personal, ya basta de se trata de ti, de tú puedes, de tú eres un campeón. Vamos a estudiar la Biblia. Vamos a ver qué es lo que Dios ha inspirado para transformar nuestras vidas, porque realmente esta es la única que es capaz de penetrar en lo profundo de nuestros corazones, ¿no? En lo profundo de nuestro ser. Es como una espada de dos filos que atraviesa y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es la palabra de Dios, viva y eficaz, ¿no? Entonces, qué bueno es estudiarla y poder tocar los temas que la Biblia toca, ¿no? Porque a veces, si no estudiamos la Biblia o los temas bíblicos, realmente podemos ser tentados a ir a través de mis temas favoritos, de mis ideas, de mis experiencias, y eso es muy peligroso porque, para empezar, ni siquiera es útil para nadie, ¿no? Lo único que tiene utilidad es la palabra, porque dice que es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, hombres y mujeres de Dios seamos perfectos y estemos enteramente perfectos, no de que nunca pecamos, sino maduros y llevados a una madurez y a estar completos, enteramente preparados para toda buena obra, estas buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros simplemente caminemos en ellas. Entonces, ¿cómo vamos a saber cómo vivir en este mundo? ¿Cómo vamos a saber qué camino caminar? ¿Cómo vamos a saber de qué manera conducirnos? Bueno, la palabra de Dios es la instrucción, el manual de instrucciones, el aliento divino. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, estas son las que nos van a infundir todo lo que necesitamos, ¿no? Y nos van a dar y capacitar y equipar para lo que Dios quiere y el llamado que Dios te ha hecho. Y en la carta en Judas entramos pues a un tema importante, ¿no? Esto de exhibir y ubicar a los falsos maestros, pero también contender ardientemente por la fe. Si te fijas, la portada del boletín ya la cambiamos, quedó mejor que la de la semana pasada, ¿va? Es como de Nacho Libre, pero está chida. Ok. En el verso 1, la semana pasada, aparte de conocer al autor, que es Judas, veíamos que él escribe a ciertas personas, ¿no? Y creo que nosotros podemos identificarnos en esas tres características, ese primer grupo de tres características o esta triada celestial que define quiénes somos, ¿no? ¿Y te acuerdas que veíamos la semana pasada? Que somos, número 1, llamados, número 2, santificados y número 3, guardados. ¡Ay, no lo leyeron! Bueno, es que igual lo tienen en sus Biblias ahí. Y de eso se trata. De eso se trata. Esa es nuestra identidad en Jesús. Judas le escribe a los, otra vez, repasando, llamados, santificados y guardados, ¿no? Con una exhortación. Pero antes de venir a la exhortación, en el verso 2, vamos a retomar, la semana pasada lo leímos solamente, pero ya no lo observamos a profundidad. Nos aparecen otra preciosa triada de bendiciones celestiales. Misericordia y paz y amor nos sean multiplicados. Vamos a leer los versos 1 al 4, oramos y comenzamos. Dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor les sean multiplicados. Amados,
Por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Señor, háblanos por medio de tu palabra. Permítenos, Señor, ubicar y entender y ver tu favor, Señor. Cuánta gracia tienes, Señor, para con nosotros. Cuánto amor de advertirnos y recordarnos las cosas que son tan esenciales. A veces nosotros no las vemos esenciales, pero lo son. Y si tú nos hablas de esto hoy, queremos escuchar con atención. El Creador de los cielos habla. Nosotros, tu creación, escuchamos. Así es que abrimos nuestro corazón y nuestro oído a ti. Gracias, Señor. Amén. Así que retomando nuestro texto, ahí en el verso 2 nos encontramos un poco de aritmética celestial. Porque dice misericordia y paz y amor le sean ¿qué? Multiplicados, donde quizá tú y yo pediríamos que se nos sumaran, se nos añadieran, ¿no? A manera de sumar las bendiciones de Dios. Dios no solo nos suma o nos añade bendiciones, sino nos multiplica, ¿verdad? Eso es maravilloso. Observar que Dios está en el negocio de multiplicar de una forma así exponencial todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. En este versículo se enlistan específicamente 3 de estas bendiciones disponibles para los que somos llamados, santificados y guardados. Para los que somos llamados, santificados y guardados, hay disponible, primero, ¿qué dice ahí? Misericordia, ¿no? La misericordia se refiere a que Dios no nos da lo que merecemos, ¿verdad? La justicia es donde Dios nos da lo que merecemos. La misericordia es donde Dios no nos da lo que merecemos. La gracia es donde Dios nos da lo que no merecemos, ¿no? ¿Otra vez? O sea, sí, pero ya ¿cómo era la de la que...? La justicia es que Dios no me da lo que merezco. Misericordia, perdón, ¿ya ven? Por andar de payaso. La justicia es que Dios me da lo que merezco. En la justicia se te da lo que mereces. En la misericordia no se te da lo que mereces. Y en la gracia se te da lo que no mereces. Se te da lo que no mereces. Ok. ¿Qué nos merecemos? ¿Qué es lo que merecemos? Bueno, es muy claro. ¿Qué es lo que hemos ganado con nuestra rebeldía y nuestra obstinación y nuestra indiferencia hacia Dios? ¿Qué es lo que hemos ganado en realidad? La Biblia muestra, todos pecamos y lo que merecemos es la condenación de nuestros pecados. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Quedamos fuera de la gloria de Dios. No tenemos derecho a estar en su presencia por la eternidad, sino que Dios no puede convivir con el pecado y somos pecadores. Eso es lo que nos hemos ganado a pulso. Y estando muertos en esos delitos y pecados, dando la espalda a Dios, viviendo nuestras propias vidas egoístas, Dios dice en Efesios 2:4, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, ¿no? Efesios 2 es un texto hermoso que debemos todos estar leyendo constantemente y recordando y abrazando. Entonces, siendo merecedores de muerte eterna, de la justicia de Dios, que es el juicio sobre el pecador y el pecado, lo que recibimos no es ese juicio y justicia de Dios sobre el pecador y el pecado, sino la misericordia que nos permite no tener y no ser acreedores o no recibir ese juicio, sino ser salvos. Tito 3:5 nos dice que Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino que dice, ¿por su qué? Por su misericordia. Ahí está, es por pura misericordia que somos salvos, ¿no? Pero Dios que es rico en misericordia, generoso en su misericordia. Dice en Lamentaciones 3:22, Lamentaciones 3:22, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y luego el verso 23 es maravilloso. Nuevas son cada mañana,
grande es tu fidelidad, dice el versículo 23. Entonces, la misericordia de Dios no solo se limita a mi salvación, sino que me es multiplicada. Y cada mañana tengo acceso a esas misericordias. De hecho, me gusta cuando Pablo hace esta exhortación en Romanos 12 y dice, así que hermanos, les ruego por las... ¿Te fijas? No dice por la misericordia de Dios, dice por las misericordias, las cuales nos son multiplicadas, ¿verdad? Que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Somos salvos por misericordia, Él nos hace santos y entonces debemos por sus misericordias vivir en esa santidad. ¿Cuál es la segunda bendición? Regresando a Judas en el verso 2, que se nos presenta ahí. Paz, ¿verdad? Paz. Y la paz debe ser un resultado de la misericordia que tú recibes. No puedes tener esta paz si no has recibido la misericordia de Dios. Esa paz o la palabra paz me habla de unir dos cosas que están separadas o sueltas, ¿no? Entonces, yo estaba separado de Dios, estábamos lejos por nuestro pecado, había una separación. El Señor dice, sus pecados han hecho separación entre mí y ustedes, pero el Señor ha unido por medio y nos ha reconciliado consigo mismo por medio de la sangre de la cruz. Es lo que dice en Colosenses, que Él es nuestra paz y por cuya sangre hemos sido reconciliados con Dios. Entonces, con su sacrificio Él me acerca de nuevo a Dios y justificado por la fe, ¿no? Puedo ser justificado de mi pecado porque he creído en esa sangre de la cruz, en la obra de Cristo, y justificado, Romanos 5.1, ¿verdad? Romanos 5.1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Antes teníamos paz para con Dios, ¿no? Éramos enemigos de Dios. Quizá tú decías, no, pues yo no me meto con él no se mete conmigo, ¿no? No hay problema, ¿no? Y en realidad, el que no es conmigo, dice el Señor, es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Entonces sí había un conflicto, aunque tú no te sintieras en conflicto con Dios, pero Él ha hecho todo para resolver ese conflicto, ¿no? Que tú tenías por tu pecado con Él, y Él es nuestra paz. Jesús es nuestra paz, gana nuestra paz, tenemos paz para con Dios, pero una vez que tenemos esa paz para con Dios, es posible disfrutar entonces como consecuencia la paz de Dios, ¿no? No puedo tener la paz de Dios, esa paz que mi alma anhela, si primeramente no he hecho la paz con Dios. Todos los hombres estamos buscando tener ese descanso de nuestra alma, esa paz interna, ¿no? Que buscan las personas en muchos lugares, pero esa paz que es la paz celestial solo viene como un resultado de haber hecho la paz con Dios, ¿no? Y la paz con Dios es posible hacerla por misericordia, ¿no? Porque no mereces estar en esa correcta relación, pero Él aún así te lo concede. Entonces, justificados por la fe tenemos paz para con Dios. La segunda característica es, dijimos, ¿cuál? Paz. Entonces, número 1, misericordia. Número 2, paz. Y número 3, amor. Qué bello es estudiar la Biblia, ¿verdad? Ir entendiendo y despejando cada una de las palabras. Amor es la tercera bendición en esta triada de bendiciones. El amor es algo de lo que hemos hablado muchísimo en la palabra, ¿cierto? La serie de Primera de Juan fue toda alrededor del tema del amor, luz y vida, ¿no? Pero centralmente el tema del amor es algo que Juan, y no solo en la serie de Primera de Juan, sino el Evangelio de Juan está lleno de esta idea del amor. Se quedó como que traumado con ese amor tan grande que recibió del Señor Jesús, traumado en el buen sentido, si es que eso es posible, ¿no? Se quedó obsesionado con el amor del Señor, lo que vio, y el amor de Dios se demuestra de una forma muy clara en que siendo aún pecadores, más Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Romanos 5.8, Cristo murió por nosotros. Esa es la expresión esencial del amor, de donde parte el amor de Dios, pero ese amor no solamente se limita a nuestro momento de salvación, sino que el amor de Dios crece y se multiplica en nuestras vidas de muchas maneras, ¿no es así? No puedes voltear alrededor y decir, Señor, me has amado tanto, me has bendecido con tantas bendiciones espirituales, has tenido cuidado de mí, me has dado todo lo que tengo es por puro amor, por pura gracia. Entonces el amor de Dios tiene que ver primeramente con la cruz, pero también podemos verlo de 1000 formas y cómo multiplica su amor, y lo multiplica no nada más para ser receptores del amor perfecto, del amor ágape, del amor que ama incondicionalmente a pesar de nosotros.
Nos ama de esa manera para que nosotros también podamos amar a otros como Él nos ha amado a nosotros primero, ¿no? Esa es la esencia del amor de Dios. El amor de Dios es transformador y se transmite a otras personas. No es nada más para que tú te lo quedes, ¿no? Si realmente has recibido el amor de Dios, ese amor inevitablemente te va a llevar, ¿no? El amor de Cristo, ¿te acuerdas? 2 Corintios 5:14. Te constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros, ¿no? Y eso significa vivir para otros. Si vivimos para Dios, la evidencia de que nuestra vida es para Él es que vamos a vivir para a quienes Él ama. ¿A quién ama Dios? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a amar al mundo, no en el sentido del sistema de valores, ¿no? Porque no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, sino amar a la gente, a quienes Dios ama, por quienes Dios dio su vida, ¿no? Entonces, ese amor se tiene que multiplicar, no solo como que en el hecho de, Señor, pues dame más amor y más amor y más amor, y te llenas de amor y ya pareces un corazonzote, ¿no? Sino que tú tienes también que dar ese amor a otras personas. Entonces, eso es la forma de multiplicar misericordia, paz y amor, les sean multiplicados. Versículo 3. Amados, ¿no? ¿Qué es lo que motiva a Judas para escribir a la iglesia exhibiendo y exhortando? El amor, ¿no? Ahí está. Amados, Dios puso un amor enorme en el corazón de Judas por la familia de Dios. Y déjame decirte algo. Solamente Dios puede poner amor en tu corazón por la iglesia y por tus hermanos y por cristianos. Porque somos lo más difícil de lo más difícil, ¿no? Los cristianos no somos los mejores del mundo. De hecho, la Biblia dice que, ya sabes, lo vil, lo menospreciado, ¿no? Lo que no es lo que Dios escogió, ¿no? Entonces, la iglesia de Cristo está compuesto de los peorcitos, ¿verdad? Sin ofender a nadie, simplemente siendo objetivos, de acuerdo a lo que la Biblia señala. Dios no nos escogió por nuestra virtud. De hecho, Dios escogió eso, lo que nadie quiere, ¿no? Lo peor de todo, para que la gloria sea de Él, ¿no? Entonces, es difícil amar a la iglesia, es difícil relacionarte con gente que tiene un montón de issues, ¿no? De situaciones que tratar, de pecado, tú sabes, pues de todo lo que tú y yo tenemos, ¿no? Pero Judas ama a la iglesia porque Dios puso un amor en la iglesia, en Él por la iglesia. Y creo que Dios puede hacer lo mismo. Dios puede poner amor por tus hermanos. Y ya lo ha puesto, y ya te ha amado. Y como decíamos, te ha amado para que tú ames a los demás, esencialmente a tus hermanos en la familia de Dios. Primeramente a tus hermanos en la familia de Dios. Es un amor familiar, celestial. Y dice, amados. Ahora sí, mira, verso 3. Por la gran solicitud, del griego muchas ganas, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Pareciera que la idea de Judas al escribir a sus hermanos era realmente escribir acerca del tema dice ahí, ¿no? Tenía mucho deseo, gran solicitud, estaba muy dispuesto a escribirles acerca de ¿qué? Verso 3, ¿acerca de qué? De nuestra común salvación. Este es un tema increíble, la común salvación. Común no en el sentido de, pues es común, es como corriente o ordinario o como que X, ¿no? Sino común en el sentido de comunidad, ¿no? Nuestra común salvación habla de que Dios tiene una forma común de salvarnos a todos, ¿no? No es que hay una forma para los ricos y una forma para los pobres, una forma para los buenos y otra para los malos, o quizá debería decir una forma para los malos y otra para los peores, ¿no? Porque todos somos malos, dice la Biblia.
No es que hay una forma para cierta nacionalidad y otra para otra nacionalidad, una forma de salvación para los judíos y otra forma de salvación para los gentiles. No, la Biblia establece que todos venimos a Dios de la misma manera. El suelo al pie de la cruz es parejo para todos y Él ha sido levantado para atraer a todos hacia sí mismo. Entonces, cuando pensamos en la idea de que somos cristianos, eso implica ser parte de una comunidad, ¿no? La común fe. Somos parte de, nos unimos a millones de cristianos que hay en el mundo, y no solo los que hoy hay, sino los que han vivido antes de nosotros. Somos cristianos y parte de un ejército de millones. Un ejército quizá invisible que se expande y crece por generaciones, jóvenes y viejos, cristianos maduros e inmaduros, de todas nacionalidades, culturas, contextos. Y lo que tenemos en común es la salvación, la común salvación que es por medio de Cristo, ¿cierto? La común salvación. Y yo pienso que aquí decía, bueno, yo quería hablarles de la común salvación, ¿no? Tenía muchas ganas de hablar de este tema, de cómo es que todos podemos venir al Padre sin hacer, Dios no hace excepción de personas, todos somos salvos por la fe. Tenía como que mucho deseo de desarrollar seguramente pues una breve carta, un breve tratado alrededor de la salvación, y hubiera sido algo muy bello. Mas sin empero, hubo un cambio celestial de última hora en el fax. ¿Fax? ¿Alguien sabe lo que es fax? Ok. Me ha sido necesario, dice ahí, ¿no? Yo iba a escribir de la común salvación. mas sin empero, Me ha sido necesario escribirles, ¿y qué dice? Exhortándoles que contiendan, ¿qué dice? Ardientemente por la fe, una que ha sido una vez dada a los santos. Así es que Judas fue sensible a la dirección del Espíritu Santo, estuvo atento a lo que el Espíritu Santo quería hablar. Dicho sea de paso, qué bueno es estar atentos a la dirección y a la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque uno puede tener sus planes, pero siempre nuestros planes tienen que estar supeditados a cambios celestiales de último minuto. No podemos nosotros imponer, no, yo ya había decidido de esto y ahora, Espíritu Santo, aguántame tantito, ¿no? Ahorita estamos en esto, al ratito pasamos a lo que tú digas, ¿ok? No podemos vivir así, tenemos que ajustarnos a lo que el Espíritu Santo nos guíe. Y entonces, él dice, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles a que contiendan ardientemente por la fe. Es necesario, él sintió de parte del Espíritu Santo exhortar, ¿no? Esto es, ponerse a un lado para advertir, para amonestar, para animar a una persona, ¿no? Y llevar a la persona a considerar algo que es esencial. Quiero animarles, quiero exhortarles, dice Judas, a hacer algo. ¿Qué cosa es lo que les quiere animar a hacer? ¿Exhortarles a qué? ¿A qué, familia? ¿A qué? ¿Estamos en el texto? ¿Sí? ¿Qué dice? Ahí está el título de la serie. Entonces no hay problema. Si no traes tu Biblia, lee tu boletín. Contendiendo ardientemente por la fe, ¿no? A contender ardientemente. Contender ardientemente. La palabra es epagonizomai. Ahí está tu dosis de griego del domingo, ¿no? Epagonizomai. Es una palabra compuesta. Viene de epi. ¿Te acuerdas? Epi es un superlativo que sirve para enfatizar. Sobre, ¿no? El epi es cuando el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, ¿no? El epi. Y agonizomai viene de nuestra palabra en español, o más bien nuestra palabra en español está relacionada con agonizomai, que es agonía, ¿no? Como agonizar o agonía. Entonces lo que entendemos cuando vemos esta exhortación a agonizomai, ¿no? Epagonizomai, es luchar hasta la agonía, hasta el fin, gastar toda tu energía, entrarle con todo, pelear hasta la agonía, morir en el campo de batalla, como en las películas cuando los soldados ya se están muriendo y siguen y pelean y dices, este cuate nunca lo van a matar o qué onda, ¿no? Y le entra y se avienta uno y a otro y pelea y de alguna manera sale ileso y vivo después de casi morir, ¿no? Bueno, esa es la idea. Y el verbo está en una forma
como en una especie de presente continuo, ¿no? No es como que, pues yo una vez ya contendí, ¿no? Yo ya contendí hace tiempo ardientemente. Es algo que todo el tiempo, todos los días. En la vida cristiana, mis hermanos, es una lucha diaria. No puedes decir, no, pues Ya estuve como 2 semanas batallando, ¿no? es como, necesitas seguir, necesitas pelear, necesitas mantenerte, necesitas hasta que el Señor te llame a casa, ¿no? Hasta acabar mi viaje, como algunos domingos cantamos, y llegar allá, ¿no? Tenemos que seguir contendiendo ardientemente por nuestra reputación. ¿Dice? No. Me hace recordar 2 de Timoteo 4:7. Porque 2 de Timoteo 4:7, Pablo dice a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He peleado la buena batalla, ¿no? Eso implica que si hay una buena batalla, hay otras batallas que son malas batallas, o chafas, o inútiles, realmente. No son buenas, son chafas, son malas batallas. Y si vamos a pelear, es importante asegurarnos de escoger bien por qué estamos peleando, ¿no? Porque de por sí hacemos mucho esfuerzo. Hay muchas cosas que consumen nuestro pensamiento y nuestra vida, como para estar peleando batallas innecesarias. Cuando la Biblia nos dice por qué debemos pelear, por qué debemos contender, en qué debemos realmente invertir nuestra energía, nuestros recursos, nuestra fuerza. Debemos pelear no por nuestra vindicación, no por nuestra reputación, no por nuestros derechos. Aquello por lo que vale la pena pelear es lo que la Biblia nos presenta como la fe una vez dada a los santos, ¿verdad? Es lo que dice ahí. Les exhorto a que contiendan ardientemente. ¿Por qué? Por la fe. Eso es un llamado y una invitación y una exhortación que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas diciéndonos: hey, si vas a estar peleando, que no sea con tu esposa, con tus hijos, con tu suegra, con tus circunstancias, con tu jefe, pelea e invierte tus luchas en lo importante, nuestra fe. Esa fe que nos dice que Dios se hizo hombre, que caminó entre nosotros, que vivió una vida perfecta, sin pecado, pero fue a la cruz poniendo su vida por nosotros, que tomó nuestra condena sobre sí mismo, que murió, que fue sepultado, que resucitó, que fue aceptado ese pago y ascendió al cielo, intercede por nosotros y ha prometido regresar por nosotros para reinar con justicia y poner en orden todas las cosas. Esa es nuestra fe, el mensaje del Evangelio. Lo que Cristo ha hecho, contiende por eso. Pero me llama la atención porque dice que contendáis ardientemente, ¿no? ¿Qué significa eso? Que si alguien te dice, no, es que yo creo que hay muchos caminos, ¿verdad? ¿No? Y tú, no, ¿cómo que muchos? Y te lo agarras a trancazos, ¿no? Porque estás ardiendo de que, ¿cómo que no crees en mi Jesús, hijo? ¿Qué onda? Éntrale, órale, ¿no? ¿Será eso, contender ardientemente por la fe? Por supuesto que no, ¿no? Mira lo que dice 2 de Pedro 3:14. 2 de Pedro 3:14 nos dice de la siguiente manera, hablando de la defensa de la fe, ¿no? La lucha por la fe. Dice que si alguna cosa padecemos por causa de la justicia, somos bienaventurados, que no nos amedrentemos por temor de ellos, no nos conturbemos, sino, mira, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. ¿Te fijas? Ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que ustedes tienen, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores sean avergonzados. Verso 17, es mejor padecer haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. En el verso 15 aparece esta palabra defensa, que es la palabra apologética, que habla de la defensa de la fe. Y este texto me muestra cómo se defiende, en cierto sentido, la fe. ¿Cómo puedo contender y defender ardientemente la fe? Bueno, número 1, ahí está, en el versículo 15. Dice, ¿sino qué? Santificad, versículo 15 de 1 de Pedro 3:15. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Santificad al Señor. ¿Qué significa eso? ¿Te acuerdas? Santo es apartado, ¿no? Que el Señor
tenga un lugar diferente a todo lo demás en tu corazón. Que el Señor tenga el lugar principal, más elevado y supremo en tu vida. No solo en tu mente, ¿verdad? Sino santificar ¿en dónde? ¿Santificar en tu mente? Pues sí, pero no solo ahí, sino santificar, ¿qué dice el verso 15? ¿Qué dice el verso 15? En tu corazón, ¿no? En tus afectos, en tus deseos. Que Él sea el primer lugar en tus deseos. Es la forma de poder estar peleando de la forma correcta, ¿no? Santifícalo en tu corazón. Ríndete a Él. Adóralo a Él. Y luego, y estad, versículo 15, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y referencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes, ¿no? Entonces, número 2, prepara tu defensa con mansedumbre y reverencia. Prepara tu defensa con mansedumbre y reverencia. Prepara tu defensa. ¿Cómo vas a preparar tu defensa? ¿Cuál es la idea? Tengo que entrar al instituto bíblico y tengo que comerme todos los libros de apologética y de historia y necesito aprender para poder defender la fe con... ¿Sabes? Realmente, ¿cómo es que el Señor tenía la sabiduría que tenía para contestar en los momentos donde era cuestionado y puesto en jaque por los religiosos de su época? Como cuando le decían, a ver, ¿hay que pagar impuestos o no? ¿Le damos al César o no le damos al César? ¿No es lícito dar tributo a César? Y Jesús le dice, a ver, tráeme una moneda. Le dice, ¿de quién está la imagen? Ah, pues de César. Pues dale al César lo que es suyo. Y dale a Dios lo que es de Dios, ¿no? Si la imagen del César está en la moneda es del César. Pero la imagen de quién está en nosotros. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, la moneda para el César, pero mi vida para Dios. Eso es lo que Jesús estaba implicando con lo que estaba diciendo. No solamente dio una respuesta increíble, sino principios brutales. ¿Y cómo le hacía para dar esas respuestas? Isaías 54. ¿Cómo presentaba esta defensa, por ponerlo de cierta manera, con mansedumbre y reverencia? Isaías 54. Isaías 50, verso 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Mira lo que dice. Despertará, ¿qué dice? Mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿De dónde venía la sabiduría? Marcos 1:35 nos dice que muy de mañana, siendo aún muy oscuro, después de haber sanado muchos enfermos, después de haber echado fuera demonios y estar agotado, yo digo que echar fuera demonios debe ser cansado, ¿no? O sea, sanar enfermos, dice que se despertaba a buscar a Dios, muy de mañana se levantaba a orar. Entonces la clave, creo yo, de poder estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, tiene que ver la sabiduría de dónde viene, familia. La palabra de Dios. Para poder darle palabras al cansado, como leíamos en Isaías 50, verso 4, tener lengua de sabios. Dar palabras al cansado. Necesito despertarme mañana tras mañana y pedirle al Señor que me hable. Despertar mi oído. Santificar al Señor en mi corazón. Estar preparado en su palabra, en comunión con Él. Pero el verso 16, primera de Pedro 3:16, nos pone la tercera cosa que podemos aplicar para estar preparados. Teniendo, ¿qué dice? Buena conciencia. Teniendo buena conciencia, esto es importante. Porque si tú no tienes una buena conciencia, si tu conciencia te muestra que estás en pecado y no haces nada al respecto, te vas endureciendo. Y todos los argumentos y todo lo que tú puedas hablar, toda esta contienda que tú puedas presentar ardientemente, no lo vas a hacer por la fe, porque no has dejado que Dios purifique tus motivos. Vas a estar contendiendo más bien por tu orgullo o por tener la razón o por cualquier otra cosa. Pero necesitas entonces venir a Él para tener una buena conciencia y entonces poder contender ardientemente por la fe. ¿Cómo puedo limpiar mi conciencia? ¿No? Solamente dicen por ahí, hay una manera, un pastor decía, ¿no?, de tener buena conciencia, y eso es tener mala memoria, ¿no? Pero en realidad, primera de Juan 1:9 nos dice cuál es la manera de tener una verdadera buena conciencia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solamente a través de la confesión, de venir al Espíritu Santo, de venir al Señor y decirle, muéstrame mi pecado, y confesarlo y hablarlo. Y es ahí cuando recibes perdón, donde Dios empieza a restaurarte, tu conciencia es limpiada
Y entonces va a ser mucho más fácil contender y pelear y enfrentar lo que tienes que enfrentar. Apologética, defender tu fe a partir de santificar a Dios en tu corazón, presentar defensa basado en lo que Dios te ha hablado en la palabra y confesar tus pecados, ¿no? Teniendo una buena conciencia. Esto de acuerdo a Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículos 14 al 16. Y antes de, regresamos a Judas, y antes de entrar al verso 4 de Judas, quiero observar algo más cuando dice, a que contendáis ardientemente por la fe una vez dada, ¿qué dice? A los santos. Es muy importante observar esto, contender ardientemente por la fe. Y la fe no es mi fe personal, ¿verdad? No es conscientemente por lo que tú creas, tú personalmente, porque cada quien tiene su fe, ¿verdad? Cada quien tiene su forma. Es lo que se dice como comúnmente, o se escucha demasiado en nuestra cultura, ¿no? Como que pues tú cada quien tiene su fe individual y mi propia creencia personal o mi creencia en Dios. Pero este texto está hablando de que este contender ardientemente no es por mi creencia personal. Está hablando de la fe, dice que nos fue una vez dada ¿a quiénes? A los santos, ¿te fijas? No, pues ahí para la fe que tú creas o que tú tengas, no, es la fe que es de todos, es la común fe, en cierto sentido sí está hablando de la común fe, ¿no? La común fe, el pastor David Guzik lo define como las verdades, ¿qué es la fe? O esta fe de la que habla aquí Judas, sino las verdades esenciales del evangelio que todos los cristianos verdaderos abrazamos en común. Esa es la fe. Las verdades esenciales del evangelio que todos los cristianos verdaderos abrazamos en común. Fue una vez dada a los santos, una vez y para siempre, ¿ok? No es como que se nos va a dar algo nuevo cada vez, ¿no? Nosotros compartimos muchas veces sobre nuestra fe. Digamos que, se me fue la palabra, pero eso, compartimos o repartimos o dosificamos, se me fue la palabra, la fe en diferentes momentos. Pero no es algo nuevo cada vez que yo hablo de eso, no se convierte en algo nuevo, sino es algo que ya se dio tiempo atrás y yo simplemente estoy dando lo que ya recibí, no estoy inventando algo nuevo cada vez que hablo de la fe. No sé si me estoy dando a entender, creo que no porque están así. Pero, ¿cuál es la idea esencialmente? Te lo voy a leer de un comentarista que lo dijo mejor que yo. No hay otro evangelio y no habrá otro evangelio. Su contenido puede ser más completamente entendido, sus implicaciones pueden ser más desarrolladas, sus predicciones seguro serán cumplidas, pero jamás podrá ser suplementado, sucedido o suplantado. Pues el evangelio es uno, el que nos ha sido confiado y punto. Y es para todos. Y aunque el mundo suele personalizar su fe a su propio gusto, como que armar su ensalada, como si hubiera un buffet de creencias de diferentes religiones, donde tú vas con tu platito de fe y dices, pues me gusta esto del budismo, esto del hinduismo, esto del cristianismo, esto de Reiki, esto de yoga, esto de superación personal, esto del ateísmo, ¿no? Que también es una religión. Y vas armando tu ensalada y cada quien tiene pues su fe, ¿no? Y cada quien la arma como quiere. Mis hermanos, no es así. La fe que Dios nos ha dejado, el sistema de creencias que Dios nos ha dejado es uno y es el que todos tenemos que abrazar. Esa es la fe verdadera. Eso es de lo que la Biblia habla. Es una fe para todos. Ahora sí que una para todos y todos para una. Para la fe verdadera. No salva lo que cada quien cree, ¿no? No es que cada quien tiene su verdad, no, cada quien tiene su mentira. La verdad es una y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Así que no peleamos por una fe personal de acuerdo a lo que a mí se me ha ocurrido, por una causa personal, sino por la fe que fue una vez dada a los santos. Ese es por lo que contendemos. Y es importante tener esto claro, porque va a haber gente que te va a decir otras cosas. Y de hecho, Judas va a exponer a estas personas en el verso 4, donde dice de la siguiente manera: porque algunos hombres han entrado encubiertamente.
Y entonces aquí viene ya la advertencia. ¿Cuál es la razón central por la que Judas exhorta a la iglesia a contender por la fe? Porque él sabe que hay un peligro. Sabe que hay un peligro peligroso, ¿no? Y ese peligro es que hay hombres, ciertos hombres, que han entrado encubiertamente a la iglesia. Este versículo presenta esa realidad. Debemos estar alertas de aquellos hombres. Y la carta, como ya lo hemos dicho, va a desarrollar mucho del modus operandi y del carácter y cómo se ven y cómo actúan estos falsos maestros. Pero este versículo 4, esencialmente presenta 5 aspectos de estos hombres, o 5 cosas que debemos conocer acerca de estos hombres. Yo hice una pequeña lista de 5 cosas que observé, según yo, a ver si les gusta chido, si no, pues chido también. La primera es su astucia, la segunda es su futuro, la tercera es, su astucia, su futuro. Lo tercero es su identidad. Lo cuarto es Fermín. ¿Cuarto? No, no es cierto. Lo cuarto, nada que ver. Lo cuarto es su engaño. Lo quinto es su herejía. Creo que el 4 le cambié de nombre ya al final, pero ahorita me acuerdo. Vamos con esos 5, ¿vale? Su astucia, su futuro, su identidad, su engaño y su herejía. Primero, su astucia. Vamos a entonces ya entender. Hay una exhortación acerca de contender ardientemente, porque ciertamente va a haber gente que va a querer vendernos una idea diferente de lo que es la vida y la vida cristiana. Lo primero es que han entrado, dice ahí, algunos hombres han entrado, ¿cómo? Encubiertamente, ¿no? Su astucia, ¿no? Han sido bastante hábiles como para que no los detectes. Y ese es parte del peligro. Están escondidos, están secretos. Obviamente un falso maestro, un engañador, no se va a presentar con el pastor o a la iglesia diciendo, muy buenas tardes, mi nombre es Raúl Garduño, soy un falso maestro y quiero engañarles y manipularlos y sacarles dinero. Me gustaría que oráramos, ¿me acompañan? No, obviamente no va a ser así. Jesús los define como lobos vestidos de oveja, ¿no? Y entraron y nadie se dio cuenta porque estaban encubiertos. Quizá tenían apariencia de conocer la Biblia de una forma pues muy sorprendente, gente muy espiritual, de acuerdo a su fachada. Pero realmente son hombres encubiertos, que no dice entrarán, dice Judas, han entrado ya. Esto es lo fuerte, ya están ahí, están entre nosotros, están dentro de la iglesia. A ver, voltea a ver al que tienes al lado. ¿Seré yo, maestro? ¿No? Y fácilmente podemos decir, no, pues... No, si ya tiene un montón aquí en Semilla desde el primer domingo, desde los que íbamos hace 10 años, yo lo veía ahí en Azcapo, ¿no? O piensas, no, pues sí, o sea, de cuna cristiana, ¿no? Y no, pues él ha estado como en 7 iglesias. ¿No? ¿Por qué será? Entraron encubiertos. Pero Jesús dice en algún momento, por sus frutos los conoceréis. Aunque entraron encubiertos, Dios los conoce, ¿verdad? Y de Dios no se escapa. Y la Biblia incluso nos dice cuál es su futuro. Número 2. Versículo 4, ¿no? Entraron encubiertamente, cuyo futuro es el siguiente. Los que desde antes están destinados para esta, ¿qué dice? Condenación. Y este texto es así como, órale, o sea que Dios los destinó, los marcó para ser condenados. Solo puedo pensar en una cosa. Estoy seguro que ni estos falsos maestros, ni nosotros, ni ninguna persona necesita que Dios lo ayude para ser condenado. Somos bastante buenos para ganar nuestra propia condenación por nuestros propios méritos, ¿verdad? Dios no tiene que hacer nada para señalar nuestra condenación. Nosotros somos responsables desde el primer momento. Dios condenó esta actitud y ellos, al tener esta actitud, muestran, ¿no?, estar destinados. ¿Y hacia dónde van? Hacia la condenación. ¿Cuál es el futuro de estos hombres? El futuro no es otro sino la condenación eterna. En otras palabras,
Ninguna persona que trafica con la fe y la piedad quedará impune. Hay un futuro castigo y condenación para tales personas. Y no nos hagamos maestros, muchos de nosotros, dice Santiago, sabiendo que recibiremos mayor condenación, que vamos a ser medidos con una vara más apretada. Debemos tener cuidado con eso. Y si tú estás en este lugar con intenciones de engañar y utilizar a la iglesia y a la gente, este no es el lugar para hacerlo. A menos que te arrepientas, lo único que te espera es condenación. Pero Dios te está dando hoy una oportunidad para demostrar y hablar su palabra a tu corazón, porque hay gracia disponible para cualquier pecador, amén. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando nosotros reconocemos nuestra maldad y venimos a Él. Entonces es importante ver esto, ¿no? Cuya condenación, ¿no?, está predestinada o destinada desde tiempo atrás. Lo tercero que habíamos enlistado era ¿qué cosa? Su identidad, que antes lo había pensado como, no me acuerdo, pero su identidad, ¿qué crees que es su identidad? En el verso 4, hombres impíos, ¿no? Eso es lo que son, hombres impíos, ¿no? Ellos te dicen que son una cosa, pero en realidad no son lo que ellos predican ser, sino gente en rebeldía contra Dios. La palabra griega asebes es impío. Sebes, ¿no? Es un negativo. Sebomai, desde donde viene sebes, sebomai, es una forma de este verbo, es adorar, es una forma de la palabra adoración o adorar. Entonces estos son no adoradores, son lo contrario a adoradores. No son ni siquiera gente neutral, gente que no, pues simplemente no está ni con, sino que atentan en contra de Dios, no tienen respeto alguno por Dios, saben quién es Dios, pero deliberadamente hacen lo que a Dios le desagrada. Son no adoradores, desadoradores, son gente que reta o menosprecia su palabra y su autoridad, viviendo vidas licenciosas y pecaminosas que aparentan ser hombres de Dios, pero en realidad son gente que vive una vida de pecado. Muy fuerte. Esa es su verdadera identidad, hombres impíos. ¿Cuál es su mensaje? ¿No? ¿Cuál es su falso mensaje? Versículo 4, después de decir hombres impíos, ¿cuál es este mensaje? Que convierten, ¿qué dice? En libertinaje la gracia de Dios, de nuestro Señor, de nuestro Dios. Sí conocen de la gracia, saben lo que es la gracia porque hablan de la gracia, pero tuercen el principio de la gracia para enseñar algo que no es lo que la Biblia dice, lo que Dios ha establecido alrededor de su gracia, ¿no? Y ese es uno de los distintivos esenciales de los falsos maestros, que tuercen la enseñanza y enseñan el libertinaje. O sea, usan la gracia como una licencia o un pretexto para el pecar, ¿no? Para el libertinaje, para vivir una vida licenciosa, pecaminosa, en un sentido moral, en un sentido sexual, en un sentido de cualquier manera de pecado. Y si perseveramos en el pecado no importa, porque al final ya Cristo pagó, entonces comamos y bebamos, ¿no? Al final vamos a morir, pero ya el Señor pagó. Y se invita a la gente a pecar sin ningún reparo. Mucha gente lo que hace cuando se encuentra con que gente abusa de la gracia es dejar de predicar la gracia. ¿Será esa la solución? Por supuesto que no. La gente que tiene un corazón para hacer lo que quiere, lo va a hacer con cualquier enseñanza. Si le das la gracia, si le das cualquier cosa, el problema no está en la enseñanza, sino en el corazón y en las intenciones y la manipulación de aquel falso maestro que está poniendo en la mesa esto. Entonces, no debemos dejar de predicar la gracia, debemos hablar de la gracia, pero como la Biblia presenta la gracia, no como yo quiero que la gracia sea. Y debemos tener siempre mucho cuidado de eso. Entonces, su mensaje es torcer la gracia y convertirla en libertinaje, y llegan al punto más crítico, a su herejía, ¿verdad? Al final del verso 4, ¿qué nos dice? Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y nos encontramos con esta doble negación del Padre y del Hijo, negando
¿Quién es Dios? El único soberano. Y negando al Hijo todo lo que el Hijo es y ha dicho. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero estos hombres dicen: no, hay muchos caminos, ¿no? Y niegan que Cristo sea suficiente y que su obra sea suficiente. Y no dicen exactamente, o en el texto no nos dice exactamente cómo niegan al Padre y al Hijo. Simplemente dice: niegan a Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Puede ser de una forma moral, puede ser de una forma doctrinal, creo yo, que son las dos cosas, en su forma inmoral de vivir, la forma en la que se conducen, pero también a través de esta enseñanza herética, poniendo en duda los aspectos esenciales de la identidad de Jesús, su deidad, su esencia, su persona, su obra. Y Juan nos dejó muy claro que todo aquel que niega al Hijo, niega también al Padre. Si tú no reconoces el señorío y la deidad de Jesucristo, estás negando a Dios Padre. Y si tú no reconoces al Padre, evidentemente, entonces tampoco estás honrando al Hijo. Y fácilmente podemos darnos cuenta entonces de quiénes son falsos maestros o incluso cristianos dentro de la iglesia por su fe respecto a la identidad de Jesús, respecto a quién es Dios y respecto a quién es Jesús. Si Jesús es realmente Dios hecho hombre, entonces la cruz puede salvarme de mis pecados, la sangre de la cruz puede salvarme. Pero si Jesús solamente es un superhombre, pero no Dios hecho hombre, la sangre de la cruz no es más que la sangre de un mortal o de un supermortal, si tú quieres, pero seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, ¿qué mensaje estamos creyendo? ¿A quién estamos escuchando? Y llama mi atención cuando dice soberano y señor, ¿no? Soberano, cualquier persona que niega la soberanía y el señorío, ¿no?, está perdido. Pero esto de Señor es importante notarlo también. Kurios es la palabra griega que es un título como Lord en inglés, ¿no? Eso es un título, no es Señor como buenas tardes Señor, sino un título de nobleza. Él es el Kurios, el amo, el rey, ¿no? Y es importante reconocer eso en nuestras vidas. Él es el soberano, Él es el Señor. Romanos 10, 9 y 10 nos habla de lo esencial que es reconocer eso. Si tú niegas al Señor Jesucristo, si tú niegas que Él es el Kurios, dice Romanos 10, 9, si confesares con tu boca que Jesús es tu mejor amigo. ¿Dice eso? Si confesares con tu boca que Jesús quiere tener una relación contigo. Esas cosas son ciertas, pero la Biblia nos deja muy claro que si confesares con tu boca que Jesús es ¿quién? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación parte de reconocer no solamente que Jesús es Salvador o amigo fiel, sino que Él es Señor. Tenemos que llamarle Señor. Y vemos la caída de estos hombres, ¿no? Que son impíos, que toman la gracia como libertinaje y finalmente terminan negando a Dios. Se infiltran, ¿verdad? Dijimos entonces su astucia, se infiltran, su futuro serán condenados, su identidad son impíos, su mensaje, puedes vivir como quieras, al final Dios te perdona, libertinaje, ¿no? Y por último, ¿qué dijimos? Su herejía. Negar que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios el Hijo. Y negar al Padre y su soberanía y que Él puede hacer de acuerdo a sus designios como Él considere. Cuestionar a Dios, ¿sabes? Cuestionar la soberanía de Dios, cuestionar que Él es Dios y que Él puede tomar las decisiones que quiera tomar. Eso es peligroso, nos parecemos, cuando cuestionamos la soberanía de Dios, nos estamos pareciendo a estos hombres que Judas expone y debemos tener mucho cuidado cuando negamos esa soberanía de Dios. Ahora, en los versos 5 al 7 hay 3 ejemplos que muestran cómo Dios está preparando un juicio. 3 grupos de personas que son un ejemplo de cómo Dios está preparando un juicio en contra de tales hombres. Pero, eso lo vamos a ver,
en nuestro próximo capítulo, no se lo pierdan, la próxima semana en el juicio de Dios contra los falsos maestros. En contendiendo ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Concluyendo, recapitulamos lo que hemos visto hasta aquí en esta porción. Por la pura gracia de Dios somos tres cosas. Somos llamados, santificados y guardados. Los que por gracia somos todo esto, Dios nos ha multiplicado tres bendiciones: misericordia, paz y amor. Luego, los que somos llamados, santificados y guardados, en quienes su misericordia, amor y paz se han multiplicado, recibimos una exhortación a hacer algo, ¿verdad? ¿A qué? ¿Contender ardientemente por nuestra propia creencia? No, sino ¿por qué? Por una causa mayor. ¿Por qué? Por la fe que fue una vez dada a los santos. Y debemos estar conscientes y alertas de los falsos maestros, quienes se filtran encubiertamente. ¿Qué es eso? Su astucia. Van a ser juzgados justamente, esto es su futuro. Son impíos, esto es su identidad. Predican el libertinaje, esto es su engaño o su falso mensaje. Perdón, su engaño. Dije mensaje, ¿verdad? Pues no sé qué dije, pero es falso y es un mensaje falso. Y número 5, niegan, ¿qué dice? A Dios soberano y al Señor y el señorío de Jesucristo. Esto es su ¿qué? Su herejía. Ahí vamos, ¿no? Entendiendo, abrazando y por supuesto siendo confrontados. Por supuesto que siendo confrontados. Si el día de hoy el Señor ha hablado a tu corazón, te has dado cuenta y te identificas en uno o varios de estos aspectos, arrepiéntete. No avances más en tu agenda secreta. Ríndete a Él. Escucha el llamado al arrepentimiento. Aun si tú no te consideras un falso maestro, si tú ves en tu vida y detectas algunos de estos aspectos que estás usando la gracia como una oportunidad para vivir en el pecado, arrepiéntete. El futuro que le depara a estas personas, a gente que vive de esta manera, no es nada bueno. Si no te rindes hoy y recibes la oportunidad de verdadera gracia que Dios está ofreciendo, que implica un llamado al arrepentimiento y abandonar tu vida de pecado y santificarte, porque eso es lo que hace la gracia: santifica, salva y santifica. Si tú no estás recibiendo esto, entonces no hay un buen final para ti. Pero Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos obremos al arrepentimiento. Y familia, los que somos llamados, santificados y guardados, estemos orando por nuestra iglesia, ¿no? Por la iglesia, no solo por Semilla Santa Mónica, sino por las iglesias que predican la palabra alrededor. Tenemos hermanos en muchas iglesias alrededor. Hace unas semanas pude visitar a algunos hermanos en la iglesia de Calacuaya, en la iglesia de Vida Nueva, en algunos otros lugares y tener comunión con gente de otras ciudades y demás. Y es increíble ver cómo Dios se está moviendo y está haciendo algo. Y necesitamos estar alertas y contender no por la fe semillosa, ¿verdad? Contender ardientemente no por los distintivos verso por verso, ¿no? Sino contender ardientemente por la fe que nos fue una vez dada a los santos, no solo aquí, sino en todo el mundo. Entonces, oremos por la iglesia, por supuesto por Semilla Santa Mónica, y que Dios nos fortalezca para pelear la buena batalla, no por nuestros motivos personales, sino por la fe que fue una vez dada a los santos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, Señor, permitirnos en tu grande misericordia abrir con libertad la Escritura y conocerte, Señor. Te pedimos que nos despidas también en tu gozo y en tu paz. Y yo te ruego que si hay alguien en este lugar que necesita escuchar esta exhortación y tu Espíritu Santo ha hablado a su vida el día de hoy, que seas tú, Señor, quien le redarguya y quien le lleve al arrepentimiento, Señor. Somos tuyos, Señor, la iglesia te pertenece. Así que, Señor, te bendecimos, te adoramos, te damos toda gloria y toda honra a nuestro Rey y Señor, el único que es soberano. Puedes hacer con tu iglesia lo que quieras, Señor. Puedes usar a Semilla como tú quieras, porque eres soberano y nuestro Señor. Gracias, Señor, por la misericordia, paz y el amor que has derramado en esta iglesia por tantos años ya, Señor.
Te bendecimos por ello y agradecemos lo que nos enseñas, Señor, cada domingo y hoy especialmente en este tema, en Cristo Jesús. Amén. Terminemos adorando juntos al Señor.